Esto es De Usuarios a Defensores, el podcast donde un clic puede ser un desastre o una gran oportunidad de aprender. Aquí hablamos de ciberseguridad en serio, pero con un lenguaje claro y humano. Conduce Juan Carlos París. ¡Comenzamos! Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a De Usuarios a Defensores, un espacio donde hablamos de ciberseguridad desde el lugar más importante, que somos las personas. Gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a tener una conversación fantástica, pensamiento crítico con una meta clara, que es entender cómo se construye una verdadera primera línea de defensa. Bueno, estamos ya en nuestra segunda temporada del podcast y decidimos dar un paso más. En la primera temporada hablamos un poco de la conciencia, de esas señales y riesgos. Y en esta nueva etapa el foco evoluciona. Estamos hablando de pasar al awareness, al cambio real de comportamiento, de campañas aisladas a sistemas sostenibles. Bueno, hoy estoy súper feliz porque tengo una gran invitada de lujo. Es una conversación que estoy seguro que todos van a disfrutar porque tengo el gran honor de tener aquí el día de hoy a mi gran amiga María Carla Silveira Tabo Adela. Mari, espero haber dicho bien tu segundo apellido, así que ya me vas a corregir si lo dije de manera correcta. Ella es una ingeniera en telecomunicaciones y electrónica con un máster en ingeniería en aplicaciones criptográficas, título que ha obtenido en la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, la CUJAE, como la llaman. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en ciberseguridad, con especialización en criptografía aplicada, gestión de riesgo, seguridad de infraestructuras críticas y ciberseguridad industrial. Actualmente se desempeña como directora de ciberseguridad en ETI Tecnología, donde lidera la planificación estratégica, el diseño de arquitecturas seguras y la protección de servicios críticos. Es además miembro del Comité Técnico Asesor de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones de la República de Cuba y miembro del Comité Científico del Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas BioCuba Pharma, aportando su experiencia técnica en entornos de alta criticidad. Desde el 2024 ejerce como coordinadora del Centro de Ciberseguridad Industrial CCI en Cuba, speaker nacional e internacional. En fin, es una gran mujer de la ciberseguridad en la región, la cual tengo el gran honor de tener aquí en nuestro podcast. Pero bueno, Mari, a nosotros nos gusta que las personas se presenten. Estoy hablando muchísimo, así que quiero escucharte. Cuéntame por qué es importante que estés aquí con nosotros el día de hoy compartiendo tu conocimiento. Bueno, gracias Juan Carlos por la excelente explicación que diste sobre María Carla, mi madre. Te lo voy a agradecer mucho porque Tabo Adela es muy difícil de decirlo, casi nadie lo pone, pero realmente parte de lo que soy se lo debo a mi madre y a mi padre y a la familia que realmente me ha apoyado en esta carrera, que sobre todo tiene que ser muy apasionante porque hay que tomar decisiones muy importantes y el entorno Cuba pues es más complejo todavía, como habíamos conversado anteriormente. El trabajo en ciberseguridad tiene que ser sobre todo pues muy creativo, porque no siempre vamos a tener los recursos tecnológicos para poder apostar por mejoras en las soluciones, y es por ello que trabajar en el foco del sector humano para nosotros resulta de gran valor y ha funcionado muy bien. Eso de reconocerlo tal vez como el eslabón más débil de la cadena, yo creo que ahora mismo nosotros, eso es uno de los eslabones que más trabajamos y al cual le prestamos más atención, porque eso al final genera confianza y para nosotros resulta de alto valor en cada una de las actividades que realizamos, proponemos, investigaciones que titulamos y bueno, es fundamental. Bueno, yo te comento que de verdad para mí es súper interesante tenerte aquí el día de hoy. Primero porque naturalmente el mundo de la ciberseguridad era de los hombres, ahora las mujeres se están integrando. Y siempre hablo de que los equipos mixtos son súper poderosos en ciberseguridad. Yo he visto trabajos de equipos solos de hombres, equipos solo de mujeres, pero cuando se combinan las destrezas de ambos sexos, pues el resultado es fantástico. Los equipos más poderosos que yo he visto en CTF, en investigaciones, son esos equipos mixtos. Entonces yo creo que hacemos un gran complemento hombres y mujeres en este entorno de la protección de la información y la ciberseguridad. Y entiendo lo que me dices porque el gran reto acá, y entendiendo pues muchas veces las limitaciones de nuestras organizaciones, nuestro ecosistema, es entender que cuando
fortalecemos a nuestros mal llamados usuarios. O sea, es que lo hemos hablado millones de veces, no me gusta ese término usuario porque hablamos de un identificador en el sistema y por eso el título de este podcast es de usuarios a defensores. Es llevar a esos colaboradores a ponerlos en la primera línea de defensa. Y eso pues me lleva a esta primera pregunta. Tú sabes que este programa tiene dos preguntas core que son el ADN de nuestro programa y quisiera que me comentaras tú que liderizas equipos de trabajo, que eres consultora, ¿qué tuvo que pasar para que dejaras de ver al usuario como un riesgo y empezaras a verlo de verdad como un defensor potencial? Bueno, realmente este mundo de la ciberseguridad pues necesitan más mujeres. Realmente la visión es estratégica porque tal vez en los momentos de tensión la visión de la mujer puede cambiar decisiones también que son importantes. He tenido dos momentos fundamentales en los cuales me he dado cuenta que realmente el usuario no es un riesgo y lo puedo empezar a ver como defensor. Cuando comencé a trabajar, pues me di cuenta de que tanto los ingenieros como los especialistas en las áreas comerciales utilizaban herramientas no autorizadas. Eso realmente me trajo a pensar de que de seguro tendrían que pasar por muchos pasos intermedios para poder hacer su trabajo, que tal vez las herramientas pues que utilizaban en el diario eran demasiado lentas y por supuesto eso realmente limitaba la operación tanto de ingenieros como especialistas comerciales. Es por ello que entendí que si diseñábamos sistemas más seguros y que realmente fueran mucho más optimizados y fáciles de usar, pues ellos no buscarían esos atajos peligrosos, por decirlo de cierta forma. Y ahí realmente el usuario dejó de convertirse en ese problema para mí y realmente aportó de que yo pudiera definir herramientas que fueran realmente usables y seguras al mismo tiempo. Entonces cambió completamente la dinámica del usuario y ya fue como que introduciéndose a los modelos de seguridad que hemos incorporado, pues más centrado en el usuario. Perdona que te interrumpa un segundito. Quisiera hacer un paréntesis acá porque has comentado algo importantísimo. Y esto nosotros en tecnología lo conocemos como el famoso Shadow IT, Shadow donde las IT. personas se ponen súper creativas y empiezan a instalar, no solamente, he visto ChatGPT inclusive de hardware, no vayas a creer que solamente es software. Una vez estuve en una organización donde un usuario se puso creativo y trajo un Wi-Fi porque no le llegaba el Wi-Fi a la cocina donde él comía y quería, no sé, tener internet. Y conectó un Wi-Fi que trajo de su casa que casualmente tenía la misma IP del firewall y eso tumbó prácticamente toda la red porque teníamos dos IP similares. Fue súper divertido, pero eso que mencionas, para los que no conozcan el término, es cuando los equipos dentro de las organizaciones traen o implementan o instalan aplicativos que no están controlados o supervisados por los equipos de tecnología. Y eso que genera una gran cantidad de problemas que Mari ha ido mencionando. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia hablando de ese punto. Bueno, al pertenecer a una empresa de tecnologías de la información, pues se hacen muchos desarrollos para la industria biotecnológica y farmacéutica. El acceso a diferentes repositorios se puede ver limitado con temas de bloqueo de acceso a la tecnología y pues realmente hay que hacer muchas peripecias para poder acceder a esa información. Luego, el buscar tantas vías y no tener algo centralizado o que realmente el especialista se pueda guiar para poder hacer su trabajo. Ellos empiezan a tomar, por supuesto, pues una serie de innovaciones a la hora de acceder, montar VPNs diferentes, sin hacerle, por supuesto, un análisis como tal de seguridad, porque no lo reconocen, empiezan a descargar archivos que resultan pues sumamente ingeniosos en el nombre y que ellos piensan que les puede aliviar el trabajo. Entonces, esa desorganización a la hora de implementar los sistemas y las aplicaciones en el uso diario realmente se volvió un dolor de cabeza. Entonces había que pensar de manera distinta, no solamente en restringir el acceso a las tecnologías, sino acomodarnos nosotros como equipo a las necesidades puntuales de ese usuario y proveerle una vía de solución y de acceso para que pudiera realizar su trabajo. Y para eso también están pensados los equipos de ciberseguridad. Claro, y desde de esa perspectiva entiendo, y creo que lo conversamos un poquito tras bastidores, el nivel de resiliencia que tiene el pueblo cubano, no solamente a nivel político, sino a nivel tecnológico también. Y ahí entra un elemento súper interesante que es todo el tema de open source. Creo que ustedes tienen bueno, no digo maestría, posgrado en el uso
de tecnología de código abierto, que por supuesto tienen un altísimo penetración en todo lo que es la industria cubana tecnológica. Y por supuesto, como todo, eso tiene sus pros y tiene sus contras. Desde esa perspectiva del uso de sistemas de código libre, y tú has nombrado algunos retos que has tenido, como el tema, estoy seguro que detrás de todo eso se ha creado una tecnología súper creativa, donde ustedes han aprendido a crear sus propios sistemas. He visto productos desarrollados en Cuba a nivel tecnológico y con todas las limitaciones, de verdad son increíbles. No sé si me puedes comentar un poquito al respecto. Bueno, Juan Carlos, uno de los principios que maneja siempre el cubano de a pie es el tema de la soberanía. Y también apostamos en las empresas tecnológicas, pues soberanía tecnológica también, y no depender de sistemas que pueden estar tercerizados. Eso es importante reconocerlo porque introducir la cadena de suministro agrega, por supuesto, una ventana de riesgo a cualquier solución o sistema. Independientemente de que se hace un análisis del mercado, cómo funciona también, no es que un especialista llegue y diga, bueno, esta es la tecnología que yo domino y a partir de ahora vamos a desarrollar en esta tecnología. No, no. El tiempo que le vayamos a dedicar al desarrollo, pues tiene que estar pensado de manera inteligente y de manera estratégica. Se hace un equipo multidisciplinario de vigilancia tecnológica, inteligencia empresarial, desarrollo, administradores de infraestructura tecnológica, y se apuesta entonces por un desarrollo que sea lo más integral posible, desde la sostenibilidad del producto, que eso es muy importante para nosotros, que no se muera acabado de nacer, porque eso nos limita mucho como especialistas, y que por supuesto sea un producto que nos interesa que funcione y que tenga un alcance en diferentes ramas del conocimiento. Recientemente se publicó un estudio que se había hecho de cómo se incorporaba el tema de la inteligencia artificial en los países de Latinoamérica. Como tú bien sabes, también el acceso a herramientas de inteligencia artificial en Cuba, bueno, ChatGPT, que tanto la gente utiliza hasta para incorporar el tema este del Cali y hacer pruebas de penetración, pues nosotros no podemos acceder a ese tipo de recursos. ¿Eso qué significa? Que tenemos que crear nuestra propia inteligencia artificial y el desarrollo de nuestros propios agentes, que claro, por supuesto, eso hay un costo desde el punto de vista de eficiencia y de infraestructura asociada a tener esos modelos pues aquí con nosotros, pero también te da el aquello de que te estás resguardando desde el principio, porque el modelo lo trabajas tú, lo conoces tú, lo desarrollas tú, y eso te da una garantía de supervivencia Sí, en un mundo tan retador sí, hay como un es el tema de también la ciberseguridad. de la soberanía de los datos también. En estos días leí un artículo que el gobierno francés está eliminando el uso de todos los sistemas de comunicación, llámese Zoom, Teams, por un tema de, yo no sé si es espionaje industrial, espionaje país, No, la donde están geopolítica generando mueve el la mundo. geopolítica del mundo y están gestionando sus propios sistemas de comunicación. Los Estados Unidos han hecho lo mismo, eliminando todo el tema de comunicaciones a través de otros elementos que puedan ser foráneos y que ellos no tengan el control. Entonces, esa soberanía representa un reto súper interesante para los países, para las organizaciones, pero quisiera mantener la conversación en nuestros usuarios, ¿ok? Porque sé que tienes muchísimas cosas que aportar de la gran resiliencia que tienen tus organizaciones. Y aquí voy con la pregunta número 2 que quiero hacerte. ¿Qué hace hoy una persona dentro de tu organización que te permite decir que esta persona ya es parte de la defensa? No es parte del problema, sino es parte de la solución. Has nombrado algunas durante el desarrollo del podcast, pero me gustaría que me compartieras desde tu perspectiva, que para mí es súper interesante, ¿qué crees tú que son esos valores importantes que debemos desarrollar en nuestros usuarios para ponerlos como defensores en la primera línea de defensa? Bueno, en ese caso yo hablaría sobre lo que es psicológicamente seguro para el usuario. Y aquí vamos a hablar sobre, por ejemplo, de la cultura del no tengo miedo. Yo creo que cuando se refuerzan esos lazos de confianza y desde el punto de vista directivo se trabaja en la constante formación, culturización y concienciación del usuario, realmente pues el usuario se siente acompañado. Entonces, en caso, por ejemplo, me ha pasado que me he encontrado usuarios de la empresa que me dicen, bueno, Mari, creo que cometí un error, le di clic a este enlace raro. Y esto realmente, en vez de verlo como un indicador tal vez de 0 clics, nosotros lo vemos como una tasa tal vez de autorreporte que fortalece una de las entradas reales que tiene actualmente el Centro de Operaciones de Seguridad de Biocuba Pharma. Como bien tú habías descrito al principio, como directora de la división, no solamente tengo a mi cargo el diseño estratégico, sino que también trabajo con dos equipos. Un equipo de servicios
de ciberseguridad, que ahí podemos ver la seguridad ofensiva, defensiva, gobierno de las IT, pero también tengo un centro de operaciones de BioCuba Pharma cuenta con un centro de operaciones de seguridad y un equipo de respuestas a incidentes de ciberseguridad. Y en nuestras estadísticas, pues manejamos el tema del reporte por las entidades, de incidentes que le pudieran ocasionar. Es importante porque cuando el colaborador reporta su propio error sin temor a una represalia, realmente estamos activando nuestro protocolo de respuesta inmediatamente. Y entonces esa persona realmente nos apoya en detectar el problema en la fase inicial y yo ahí realmente no percibo un usuario descuidado, sino que veo más bien un centinela activo. Me gusta eso, me encantó eso que acabas de decir, centinela activo. Y eso es lo que buscamos, poner a nuestros colaboradores usuarios en la primera línea de defensa. Y has mencionado algo interesante, perder el miedo. Pero Mari no está hablando de perder el miedo a la ejecución, a cometer errores. Ella está hablando de perder el miedo a reportar, a informar. Porque si hay algo que realmente importa en el tema de la seguridad y la protección de la información y la ciberseguridad, son los tiempos. Entonces, si un colaborador está viendo una actividad inusual un viernes a las 6 de la tarde, que es normalmente cuando arrancan, y se va el fin de semana para su casa, el lunes cuando va a llegar, ya el mal está hecho. Pero si él en ese momento tiene la formación, la capacitación para actuar, él se convierte instantáneamente en parte de la solución y no en el problema. Es- ¿Cómo logras, cómo logras perder ese miedo al reporte? ¿Cómo logras perder ese miedo de que realmente los colaboradores, cuando levanten la mano diciendo que han cometido un error de manera voluntaria o involuntaria, porque los errores pueden ser voluntarios o involuntarios, este, no les permita a ellos tener esa pared con sus equipos de tecnología, porque al final hay que recordar que todos los equipos de tecnología son unos prestadores de servicio a los clientes internos. Muchas veces olvidamos eso. Nosotros somos unos prestadores de servicio al interno, pero he visto, no sabes la cantidad de veces ese temor al reporte. ¿Cómo ustedes lograron romper esa barrera? Bueno, lo primero que hicimos fue acompañar al usuario. En cada medida, dentro de la organización, existe un cuerpo ejecutivo, por decirlo de cierta forma, que es un comité de ciberseguridad. En ese comité de ciberseguridad que gestiona semanalmente, nosotros traemos los problemas vinculados a la empresa como tal, pero también traemos los problemas asociados al grupo de industrias biotecnológicas y farmacéuticas. Cada una de las empresas tiene un objeto distinto de formulación de sus propuestas de productos, pero también realizan investigaciones científicas. Nosotros en nuestro papel rector dentro de la organización realmente siempre trabajamos mucho el discurso de culturizar a las personas en diferentes propuestas que hacemos. Luego, esa estructura que hemos creado jerárquica realmente responde a esos intereses primarios de poner al usuario en el centro de la actividad de ciberseguridad, que conozca cuáles son las políticas que se han implementado, cuáles son los procedimientos, cuáles son las medidas. Lo que nosotros conocemos como el plan de seguridad informática no es un plan para directivos, es de conocimiento público para todos los usuarios, para que los usuarios conozcan cuáles son sus responsabilidades y deberes en el uso de la tecnología segura. Entonces, una vez que usted transparenta cómo va a trabajar ese modelo y cuáles son realmente las responsabilidades del usuario y trabaja también una campaña de comunicación, realmente usted fortalece el uso de las tecnologías dentro de la empresa. Luego, cuando hay alguna auditoría externa, usted lo acompaña desde el principio. El usuario no se siente solo como si estuviera sentado con un foco reflector, a ver, dime qué hiciste, a ver tu máquina, sino que también se siente y te dice, mira, yo no guardo contraseñas, yo hago esto de esta forma, la política es esta. Entonces te das cuenta de que ya el usuario es parte de tu tremendo equipazo de ciberseguridad y te sientes que puedes enfrentar muchos de los problemas que se pueden suceder. Y lo otro es que hay que mantenerlos actualizados también de lo que está pasando. Y en esa forma también de compartir el conocimiento tiene que ser pues muy humano y como me dice el director de nuestra empresa, mira Mari, tienes que potabilizar porque los usuarios no entienden muchas cosas técnicas. Entonces yo prefiero entonces volverme mucho más humana
y tocar ese momento de tensión, porque es un momento de tensión cuando tú cuestionas cómo trabaja el usuario el tema de la seguridad. Me encantó esa respuesta. Cuéntame esto, ¿cómo se logra que el awareness en ciberseguridad funcione de verdad en un contexto como el cubano, donde no siempre hay recursos, pero sí alta responsabilidad y creatividad? Yo creo que eso viene de antes, ¿no? La forma en que sientes que tienes que hacer el bien, eso es fundamental. Yo creo que esa es una de las mentalidades del cubano, ser buena persona, hacer las cosas bien. Igual siempre te vas a encontrar personas que no van a compartir ese criterio y tal, pero los empiezas cuando la persona se siente que es parte de la solución, pues apuesta por solucionar las cosas. Se siente identificado, se siente comprometido. Y esa es la palabra fundamental. Las personas se sienten comprometidas con la labor que realizan. Entonces, la percepción humana de sentirse seguro, pues es un habilitador del trabajo que hacemos nosotros, los especialistas en seguridad de la información. Me encantó. ¿Y tú crees que el awareness en ciberseguridad es más difícil o más efectivo en Cuba? ¿Y por qué el contexto puede convertir al usuario en un defensor más consciente? Bueno, realmente Cuba lleva mucho tiempo abierta al Internet. Tal vez una de las cosas que ha disminuido el que se generen nuevas brechas de seguridad es tal vez por el acceso a nuevos productos comunicacionales, a nueva información, a nuevas plataformas. Y eso, pues por supuesto, reduce el tema este de los riesgos que se pudieran orquestar en las infraestructuras tecnológicas específicamente. Yo creo que además el tener mecanismos regulatorios a nivel de país en su dirección, pues ha permitido que se organice la actividad de ciberseguridad, una actividad de ciberseguridad que sea acompañada, no es solamente eh, algo mandatorio y de estricto cumplimiento, sino que también se apuesta por transformar esa visión. Y lo otro es que en Cuba anteriormente no había una carrera de ciberseguridad. Es decir, los que comenzamos en el tema de ciberseguridad empezamos en la dinámica de entender de que podía suceder algo malo, de pensarse realmente si el entorno que había diseñado era suficientemente seguro porque tenía Claro, activos importantes que cuidar. Y en esa modelación surgió entonces la necesidad de empezar a estudiar. Actualmente Cuba tiene una carrera de ciberseguridad que tiene ya 4 grados y en la cual he tenido la oportunidad de a los chicos formarlos desde la visión del empresariado y de las organizaciones, que es distinto al entorno universitario. Y ellos son parte de la sociedad. Entonces, todo lo que van aprendiendo en la dinámica de tanto la universidad como la empresa, pues son capaces de replicarlo en su familia. Y cuando hablamos de familia, hablamos también de sociedad. totalmente. Y esa defensa en el entorno personal es definitivamente una ampliación de la cultura en materia de ciberseguridad. He hecho un resumen fantástico de prácticamente la primera temporada, porque nombraste elementos súper lindos, hablaste de llevar todo lo que aprendemos en las organizaciones a nuestras casas, de defender a nuestras familias. Ya hablamos de que el tema de la ciberseguridad no es un tema de tecnología, es un tema cultural, es un tema país, es un tema sociedad. Y de verdad me encanta cómo los ha abordado. Mira, tú sabes que nosotros en nuestro programa tenemos pues dos call to action, que el primero es que tú le dejes una recomendación para las organizaciones para fortalecer de verdad su cultura de ciberseguridad. ¿Qué le podrías decir a los que nos están escuchando hoy? Bueno, realmente les diría que hablaran con el personal de recursos humanos y marketing. La Ujú. seguridad no puede ser una torre de alfil que se mueve solo de forma diagonal, ¿no? Y realmente un mensaje redactado por masqueteros es, yo diría que 10 veces más efectivo que un escrito por ingenieros. Entonces, vayan donde están los usuarios y realmente no los esperen en la oficina. Y me encantó. Oye, te voy a comentar una intimidad, y creo que muy pocas personas conocen. Entonces, que yo estoy escribiendo un libro de ciberseguridad basado en el ajedrez y acabas de decir una cosa maravillosa. ¿Puedes repetir esa frase del alfil, por favor? La seguridad no puede ser una torre de marfil que se mueve solamente de manera diagonal. Como el alfil en el ajedrez, que solamente se mueve en los cuadritos blancos, en los cuadritos negros y de forma, diagonal. Y me encantó Es eso. Creo que te lo voy a robar y te voy a citar en el libro, ¿ok? maravilloso.
que Maravilloso. tengo que ponerme a hacerlo porque de verdad me ha costado muchísimo, pero está entre los planes. Mira, y la segunda es que si nos puedes dar una recomendación para el ciudadano de a pie el que nos está escuchando el día de hoy sobre ciberseguridad, ¿qué consejo le darías a una persona para que de alguna forma proteja más sus activos informáticos que básicamente hacemos vida en el mundo digital? Bueno, sean curiosos, no paranoicos. La paranoia paraliza, la curiosidad investiga. ¿Qué significa eso? Si ven algo raro, tómense 10 segundos para verificar antes de actuar. Y yo creo que esa es la pausa que diferencia entre ser víctima o ser un sobreviviente. Wow, me encantó, me encantó. Bueno, y yo no sé si tú lo sabes, creo que sí, porque has escuchado los otros podcasts. Nosotros aquí tenemos en nuestros usuarios defensores yo lo diría una tradición, básicamente. Y es que el invitado anterior te dejó una pregunta sorpresa. Sí, sí, sí. Y esta pregunta viene de mi gran amigo Warren Benavides, una mente brillante, una persona que respeto y quiero mucho. Y la pregunta es la siguiente. Comprendiendo que estamos en la era de la IA, de la inteligencia artificial, y ahora todo es IA, cuando no tengamos que trabajar porque la IA hará todo por nosotros, ¿cuál será el rol de la ciberseguridad en ese escenario perfecto? Tan, 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 tan. Está buena la Bueno, que pregunta, profunda, ¿no? Está profunda. no, no, no. Lo que pasa es que realmente trabajar con la inteligencia artificial realmente dota al especialista, pues lo fortalece en su actividad. Pero realmente el esfuerzo de cognitivo, por decirlo de cierta forma, de presentarse los contenidos, sigue siendo humano. Cuando a veces atribuimos esas tareas a la inteligencia artificial, apagamos parte del cerebro, que es lo que nos identifica como humanos y lo que acelera, pues realmente la creación, la innovación, la investigación. Es como si nos desprendiéramos de una parte de nosotros mismos, perdemos esa humanidad para que otra tecnología, pues, otra tecnología emergente, pues lo haga. Esa es una de las realidades más cubanas que hay actualmente. Qué bueno. Trabajamos, yo diría que en un muy poco por ciento todavía con la inteligencia artificial. Y eso, además de ser un hándicap, porque no es competitivo con el mundo actual, refuerza los contenidos de aprendizaje, Sí, totalmente. de simulación, de ejecutar eh, con una inteligencia propia. Visto de esa forma, realmente apostamos tal vez en este espacio de aquí porque nuestros especialistas dominen el conocimiento, sepan Sí, por qué se ejecuta una herramienta, sepan por qué hay que tomar una decisión, sepan por qué funciona un dispositivo y sepan crear realmente esas reglas que permitan pues navegar por este océano digital. sí, es importantísimo lo que dice. Siempre estoy viendo cómo cada día que pasa las llamadas destrezas blandas, la parte comunicativa, redactar un informe, auditar un elemento que no esté automatizado, muchas veces representa grandes retos para estas nuevas generaciones, porque cada vez dependemos más de lo que hace un sistema y nuestro pensamiento crítico se va apagando con el tiempo. Estas generaciones que vienen ahorita es preocupante porque ¿cómo van a ser los médicos? ¿Dónde van a salir las personas que construyen, las personas que hacen cosas? Porque obviamente ahora todos quieren ser youtubers. ¿Dónde van a quedar los verdaderos profesionales que nos van a curar, los odontólogos, la gente que va a interactuar con nosotros? Eso lamentablemente es una realidad que estamos viviendo con la tecnología. Quería comentarte, a la hora siempre de comunicar, una de las cosas que más disfruto es el proceso de mostrar la información, de diseñar mi propia experiencia, que sea muy humana, es decir, que en mis presentaciones utilizar el componente de la inteligencia artificial, que lo he visto muchas veces para las infografías, para mostrar la información, se vuelve apabullante y creo que hemos perdido esa humanidad de mostrar un diseño real del conocimiento humano, cómo se ve. Y eso es una de las cosas que yo amplifico siempre en mis presentaciones, en esa Lo creatividad, en certifico. buscar en lo diario, exactamente, en buscar en lo diario también representarse, cómo mostrar esa información. Lo certifico 100%. Y además no solamente lo certifico, sino que puedo dar fe de la maravillosa speaker que es María Carla. Si tienen la oportunidad, Gracias. búsquela, María Carla Silveira. Nosotros seguramente en la página web vamos a dejar
los enlaces a, bueno, a sus redes, la pueden buscar en LinkedIn también, y tiene presentaciones bellísimas, de verdad que la parte visual y comunicativa de sus presentaciones me ha dado a mí muchísimas ideas para mejorar mis propias presentaciones, cosa que le agradezco. Es una gran profesional, me siento honradísimo de tenerla acá. Es una gran mujer a la cual admiro mucho por su resiliencia, por todos los logros que ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Y bueno, llegamos al fin. Si este tiempo se te pasó tan rápido, Mari, como a mí, entonces significa que has disfrutado el programa. Y bueno, quiero agradecer a todos por acompañarnos en este episodio de Usuarios Defensores, en esta segunda temporada. Y me gustaría que dejara unas palabras de cierre, Mari, porfa, a todos los que nos escuchan. Bueno, desen la oportunidad de reflexionar cuánto tiempo ocupamos en las redes, toda la información que proveemos, nuestra huella digital, cómo queda, si tenemos el tiempo también para entender que somos la base de la ciberseguridad, que está centrada en el usuario y que es una fortaleza enorme contar con personas que se comprometan con asegurar la información y con trabajar de manera ética y transparente las tecnologías de la información. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, recordando que cada decisión puede empujar a alguien a fallar o ayudarlo a defender. Nos escuchamos en el próximo episodio y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en De Usuarios a Defensores. Un saludo al invitado, al ACNIC por el apoyo y a ti por escucharnos. Y como siempre decimos, si el correo dice urgente, cambia tu contraseña aquí, mejor tómate un café primero. Y luego piénsalo 2 veces. Nos escuchamos en el próximo episodio.